vamos a ver cómo están las encuestas el día de hoy. Y miren ustedes, este es el panorama electoral que lo están presentando, que forma parte de la encuesta que tenemos de Atlas Intel, realizada el 9 de abril. Habla de Iván Cepeda con un 37.5%. Es el tablero electoral que se está moviendo. No, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, 36.1%, y Paloma Valencia más abajo con un 19.8%. Bueno, yo creo que ya podemos vislumbrar, digamos, de una manera mucho más cercana al periodo de elecciones, las preferencias de los ciudadanos que han venido siendo consultados. Se acorta la distancia entre Iván Cepeda y su seguidor inmediato, que para este caso, en este resultado, es Abelardo de la Espriella, y creo que básicamente ya la ciudadanía ha venido avanzando en la comprensión de que en este momento electoral del país, detrás de cada candidato no hay solamente propuestas, sino que hay podría decirse, hay una aproximación a lo que podría ser una teoría del Estado, una forma de entender la economía, una manera distinta de enfrentar la seguridad y, en consecuencia, modelos de poder que llevan a que diferentes actores asuman un rol protagónico dependiendo de quién sea el que gane las elecciones. Entonces creo que ya se empieza a proyectar la tendencia de la preferencia de los ciudadanos. Sí, pero hay esta otra gráfica que tenemos aquí, Germán, y que tiene que ver con el crecimiento reciente. Mire usted, Paloma Valencia tiene un crecimiento no considerado y la puede posicionar en una situación en ventaja para esta primera vuelta electoral. ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, yo creo que Paloma Valencia ha venido avanzando precisamente por el análisis que ha venido haciendo y la lectura que hace de la situación política actual, digamos, con las negativas y las condiciones que presenta Iván Cepeda para debatir. Y creo que ha venido arreciando un poco el discurso, evidenciando algunos de los elementos característicos de la campaña y del proyecto político que representa Iván Cepeda, y creo que a partir de allí ya se empiezan a modificar un poco los resultados electorales. También creo que la postura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, precisamente de llamar de abrir el espacio hacia una confrontación con Abelardo de la Espriella, también empieza a marcar una diferencia significativa con respecto a lo que venía siendo la campaña, en la cual, digamos, que ellos se concentraban en atacar la candidatura de Iván Cepeda, pero digamos que esa apuesta que hace Álvaro Uribe para atacar a Abelardo de la Espriella, y que no fue respondida de igual manera y que se apagó precisamente porque para pelear se necesitan dos, y Abelardo subestimó totalmente este tipo de confrontación, pero ya se empieza a ver reflejado en los resultados de las encuestas. Importante este punto que estamos hablando el día de hoy. Pero hay otra gráfica que nosotros tenemos y que quiero que usted la vea, la analice. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que en este momento que se marque la división entre Abelardo y Paloma Valencia, precisamente abre el escenario, o digamos que permite consolidar la necesidad de que haya una segunda vuelta y que en ese escenario se pueda presentar algún tipo de acercamiento o de unión, que si bien es cierto, se puede presentar de manera formal por parte de Paloma Valencia o de Abelardo de la Espriella, quien quiera que sea el que resulte segundo en digamos, en estas primarias de la derecha, que se podrían también llamar de esa manera, va a adherirse a la campaña de su contrincante, pero no estoy seguro de que pase lo mismo con toda la integridad de sus equipos de campaña. En el caso de Abelardo, sí, no creo que no hay ninguna otra apuesta más que una derecha un poco más moderada, como la que representa Paloma Valencia, pero creo que por el lado de Paloma Valencia se encuentran algunos integrantes de toda esta estructura política que nace de la convergencia de candidatos de múltiples sectores que digamos que se unieron en la primera votación para elegir un candidato entre ellos, y a partir de allí yo creo que pueden haber algunas discrepancias por parte del equipo. Entonces creo que en este escenario la división está clara, pero la unión en el mediano plazo para una segunda vuelta es inminente. Sí, Germán.
una segunda vuelta que ya es, porque con esa gráfica que teníamos al principio, esa gráfica que estábamos viendo, que nos daba cuenta de esos números entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, definitivamente no hay que ser un experto, pero aquí hay un empate técnico definitivo. Quiere decir que esto, claro, obviando las razones de las encuestas, solamente toman una muestra que no es ni siquiera representativa del 100%, pero lo que dice esta encuesta es que, y lo que dicen otras, es que se perfila un empate técnico para la segunda vuelta. Quiere decir que el movimiento político se tiene que barajar antes de esa primera vuelta entre los dos extremos de la derecha, o esto puede impulsar definitivamente esta división para la segunda vuelta electoral. Pues digamos que en un escenario de segunda vuelta yo lo que veo es que la adhesión de un porcentaje significativo de ese 19% de Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella es prácticamente inminente. Mientras que por el contrario creo que este 37.5% de Iván Cepeda es muy difícil de incrementar teniendo en cuenta que las candidaturas, que si bien es cierto son menos opcionadas, pero se pueden ubicar en el espectro ideológico que él representa, que puede ser una izquierda mucho más radical o una izquierda mucho más moderada. Difícilmente van a adherir a esta candidatura por hechos recientes, como la propuesta de exclusión del debate democrático por parte de Iván Cepeda de candidatos que no sean opositores directos como la extrema derecha, de lo que él llama la extrema derecha. En ese contexto creo que está haciendo una apuesta por unificar al electorado, en el sentido de que es la única opción viable por parte de la izquierda, centroizquierda o la izquierda más radical, y al excluir a estos candidatos del debate democrático también se puede estar generando una consecuencia, que es precisamente que estos candidatos dejen de lado, actúen de manera independiente en un escenario de segunda vuelta. Difícilmente creo que haya una mayoría absoluta para la primera vuelta, con un 50% o más para alguno de los candidatos, y creo que para la segunda vuelta lo más probable es que Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia se alcen con la victoria, en el entendido de que en el espectro ideológico y político actual es muy difícil que Iván Cepeda logre romper el techo que ha venido teniendo. Máxime si aquí podemos ver una reducción, porque en algunas encuestas había llegado a superar significativamente, marginalmente, el 40%, ahora se encuentra en un 37.5%, y creo que con la apertura a participar en los debates presidenciales, a pesar de que plantea algún tipo de condiciones, este porcentaje se puede mover de manera significativa, dado que ya no se puede eludir ni plantear entre líneas las propuestas con respecto a temas concretos de la realidad nacional. Germán, viendo esta encuesta, viendo estos números, ¿se le acabó el techo al pacto histórico, o de la Espriella continúa creciendo y le está respirando en la nuca al candidato del oficialismo? Y aprovecho la oportunidad para preguntarles a ustedes, que quiero que me escriban en la caja de comentarios la encuesta que les voy a hacer en estos momentos. ¿Ustedes creen que con esa encuesta que estamos viendo en pantalla, ese 37% que tiene Cepeda, creen que puede crecer más Abelardo de la Espriella? Los leemos en los comentarios, estamos transmitiendo en vivo, y por supuesto le vamos a dar oportunidad a los que escriban respetuosamente, basados en la tolerancia y en el respeto. Pero Germán, ¿sí le está respirando fuerte en la nuca de la Espriella a Cepeda? Sin lugar a dudas, yo creo que algo que ha jugado un papel positivo tanto para la candidatura de Iván Cepeda como de Abelardo de la Espriella es que están planteando posturas radicales, cada uno desde su espectro ideológico, y digamos que cierran el margen de ambigüedad con respecto a la postura que van a tener en desarrollo de un gobierno en caso de llegar a ganar. En ese contexto, creo que Paloma Valencia, con su pretensión de tener un discurso mucho más moderado, mucho más gobernista, que garantice precisamente el adecuado ejercicio de la función pública, abre algún tipo de interrogantes, pero también creo que en el escenario de los debates que se vienen a presentar, que se van a presentar próximamente, con la participación de Iván Cepeda, se van a poder resolver algún tipo de temas puntuales sobre los cuales sí hay cierto tipo de ambigüedad,
y sobre ese margen, yo creo que el reto de Iván Cepeda no está tanto en crecer, porque creo que ya logró su techo con las posturas que plantea. Es muy difícil que convierta los votos duros de los otros candidatos a su favor, y también se plantea bastante difícil que pueda atraer a las personas que se han mostrado hasta el momento distantes del proceso electoral. Ahora, Germán, esto que estamos viendo en este momento, mire esa gráfica que usted la tiene allí en pantalla. La encuesta dice que Cepeda lidera, pero Paloma Valencia ha tenido un crecimiento realmente importante. En política esto es muy importante, en una campaña electoral es muy importante, más 14% en solo 30 días. Germán, ¿esto es un crecimiento real o una ilusión óptica electoral? No, yo creo que es el resultado de su equipo de trabajo. Yo creo que el candidato a la vicepresidencia, el doctor Oviedo, ha venido aportando de manera muy significativa a esa campaña sus características de carácter personal, que lo llevan a acercarse mucho más al centro del espectro político, y además, digamos que un poquito a la centroizquierda por todas las posturas de carácter social y de carácter político que él plantea. Creo que puede ser ese el resultado. Sin embargo, ese porcentaje resulta marginal frente al resultado total en el cual se plantea el empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Mire, Germán, ahora vamos a hablar de esto. Esto porque genera mucha controversia, muchas opiniones encontradas. Es este empate técnico. Valida totalmente esto, Germán. Vale la pena que hablemos de un empate técnico en este momento, o todavía es muy temprano para hablar sobre esto. ¿Qué dice usted? Bueno, en este momento de la coyuntura política y electoral sí podemos hablar de un empate técnico. Lo que no creo es que se vaya a mantener en el desarrollo de los debates que se aproximan, porque digamos que las estrategias de campaña van evolucionando, y ya Iván Cepeda se dio cuenta de que si no es por orden judicial, mediante una tutela en la cual se le ordene participar en los debates democráticos para garantizar precisamente el derecho constitucional de elegir y de ser elegido, en especial el derecho a elegir de manera informada, pues tiene que salir precisamente a la confrontación de ideas en un escenario de debate público, de debate político, en el cual lamentablemente él ha propuesto más condiciones que, digamos, que socavan el derecho a la participación política de los candidatos, como Sergio Fajardo, como Roy Barreras o como Claudia López, que, si bien es cierto, tienen una posibilidad mínima de llegar a la segunda vuelta, representan maneras de pensar, maneras de entender el país, los problemas, y maneras o propuestas frente a estos problemas. Adicionalmente, creo que lo que él está evitando es el desarrollo de críticas en desarrollo de estos debates por parte de candidatos que forman parte de su propio espectro político. Y en ese sentido, creo que las dinámicas van a variar, los porcentajes van a variar, y esperemos cómo se sigue desarrollando esta contienda electoral. Ahora, esto, Germán, esto que tengo aquí en pantalla, la derecha no está unida, está dividida, es obvio, esto no es un secreto, esto todo el mundo lo sabe, derecha unida o dividida, la encrucijada que va a definir la presidencia de la República. Esto puede afectar directamente la intención del voto cuando las personas comiencen a ver que definitivamente no hay una opción sólida dentro de la oposición al actual gobierno, sino que le están dejando el camino libre a Iván Cepeda. Yo creo que esta división lo que va a hacer es marcar la importancia y la necesidad de que las personas asuman una postura muy clara en esta primera vuelta, en el entendido de que lo que se va a definir básicamente es quién va a llevar la batuta, o quién va a asumir el liderazgo de la derecha en la confrontación contra la apuesta política y los grupos políticos que representa Iván Cepeda. Y en ese sentido, yo creo que lo que se va a votar es precisamente quién asume esa vocería de la derecha. Una derecha que ha venido siendo representada por el Centro Democrático, con unas políticas que de derecha prácticamente tienen la lucha contrainsurgente,
pero que se quedan cortas frente a una visión del espectro ideológico mucho más profundo de lo que es la derecha a nivel mundial, que viene acompañada también de valores de fortalecimiento institucional, del fortalecimiento del discurso a favor de los valores, del fortalecimiento de la familia, del fortalecimiento de posturas de aplicación de justicia de carácter muchísimo más retributivo o punitivo. Y creo que en ese sentido la disputa está por quién representa a la derecha en este momento coyuntural. Sí, Germán, pero vamos a concluir con esto del análisis de las encuestas del día de hoy. ¿Qué lectura le da rápidamente usted esto para comenzar con la otra parte del programa? Y ustedes no se pueden perder lo que viene, porque vamos a hacer un análisis con base a la propuesta que tiene cada uno de los candidatos que están punteando las encuestas y tienen la mayor cantidad de preferencia de votos. Germán, conclusión de esta encuesta que estamos presentando el día de hoy, que ponemos en pantalla para que las personas puedan hacerse una idea de lo que estamos hablando aquí. Bueno, yo creo que la realidad nacional, la coyuntura, todo lo que vemos en medios de comunicación con el incremento de hurtos, con el incremento de acciones delictivas por parte de la delincuencia organizada a nivel urbano que afectan la seguridad ciudadana, sumado a las afectaciones a la seguridad nacional por parte de los grupos ilegales en el país, han llevado a que haya una percepción de deterioro de la seguridad, que obviamente se compadece con las evidencias que la realidad nos ofrece, y frente a ese tipo de situación, la respuesta o la propuesta que plantea soluciones de corto plazo y de choque es Abelardo de la Espriella. Creo que estas encuestas hay que leerlas en el contexto, digamos, de medios abiertos de lo que se ve y lo que refleja la realidad nacional. Y en ese sentido, Abelardo de la Espriella representa una respuesta mucho más clara, mucho más radical y con una intención más cortoplacista que la que puede plantear Paloma Valencia. Y eso ya nos marca, digamos, quiénes van a ser los dos punteros principales para esta contienda electoral.